Buenos días. Hello, hello, good morning. Welcome to this dialogue between the three human Diálogo entre las tres cortes de derechos humanos del mundo. Me llamo Mónica Pinto, soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es un gran privilegio y placer ser la moderadora de este diálogo. Como verán, tenemos aquí a los presidentes y jueces de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los pueblos. Los presidentes y jueces de las tres cortes van a referirse al impacto de la pandemia del COVID-19 en los derechos humanos. Tengo el placer ahora de cederle la palabra a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez Elizabeth Odio Benito, ciudadana de Costa Rica. Adelante. Madam Moderator, and my dear friend, lifelong friend, Mónica Pinto. Good day. A todas las juezas que nos acompañan hoy en la mañana y a los señores presidentes de las cortes. Estoy aquí en compañía del señor vicepresidente de la Corte Interamericana, doctor Patricio Pazmiño, para tener con ustedes este diálogo que por primera vez lo hacemos de manera virtual. Ojalá también sea la última vez. Las cortes de derechos humanos de Latinoamérica, de África y de Europa están aquí, pienso yo, para dar testimonio directo de nuestra preocupación y nuestro compromiso con lo que está pasando con los derechos humanos de todas y de todos en el mundo a raíz de esta pandemia que nos azota. Todos sabemos muy bien que fue la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, la tragedia nuclear, la que hicieron nacer una esperanza en nuestra comunidad internacional, los derechos humanos, la Convención contra el Genocidio. Creímos entonces, y seguimos creyéndolo, que es a través del respeto a la igual dignidad, a la igualdad de derechos, a la no discriminación entre todas las personas que podía alcanzarse la justicia y la paz. De ahí que en nuestros continentes se dieron a la tarea, o nos dimos a la tarea, de aprobar instrumentos que tenían que ver con estos principios fundamentales plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así nació la Corte Iberoamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace 40 años. Así le dieron vida a la Corte y Tribunal Europeo. Así nació nuestra hermana en África, la Corte Africana para los Derechos Humanos, para los derechos de todos los pueblos también. Y hemos ido trabajando, hemos ido aportando opiniones, sentencias muy importantes para reforzar todo lo que tiene que ver con la igual dignidad de los seres humanos en nuestros continentes. Hoy, lamentablemente, padecemos una pandemia que ha destrozado vidas, que ha destrozado tejidos sociales, que ha destrozado de alguna manera muy fuerte todo lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, a la igualdad, a la no discriminación. Esta pandemia que nos azota hizo que nuestras cortes tomaran muy rápidamente conciencia de lo que nos ocurría y lo que nos iba a ocurrir. En nuestra Corte Iberoamericana, en nuestra Corte Interamericana, el 9 de abril, nosotros adoptamos por primera vez en la historia, en 40 años de historia de la Corte, una declaración en donde, una declaración llamada COVID-19 y Derechos Humanos, en donde manifestábamos
nuestra inquietud, nuestra preocupación, porque se mantuviera por parte de los gobiernos y sus políticas un respeto a los derechos humanos al combatir la pandemia. En esta declaración hicimos evidente que ninguna política pública puede ser adoptada por los gobiernos, emergencia nacional o no emergencia nacional, sin respetar escrupulosamente la dignidad de todas las personas. Ahí establecimos nuestra preocupación por la violencia contra las mujeres. Sabíamos ya entonces que el confinamiento a que estaban obligadas las familias iba a producir, y ya había empezado a producir, una violencia desatada en contra de mujeres y niñas y niños. Nuestra preocupación por los privados de libertad, nuestra preocupación por los migrantes, nuestra preocupación por las personas discapacitadas, por los mayores de edad. Fuimos haciendo un repaso muy detallado de todos los derechos que debían respetarse en la situación de pandemia. Lamentablemente también, lo mencionamos en nuestra declaración, el respeto a los derechos económicos y sociales, y también nuestra preocupación por el problema del cambio climático. Es decir, hoy la humanidad entera se enfrenta a una pandemia que está destrozando la vida y la integridad personal de millones de personas. Se enfrenta a una situación de desigualdad económica puesta de manifiesto por la pandemia y que está cobrando la vida también de trabajadores que ya no tienen ingresos. Está cobrando la vida de mujeres que se han quedado en la más absoluta desigualdad. Está cobrando la dignidad humana de millones de personas. Estamos enfrentando eso. ¿Y cómo lo hacemos, Cortés? Estamos aquí con los presidentes para decir que nosotras y nosotros seguimos creyendo en los derechos humanos, seguimos creyendo que ese es el pilar fundamental para sacar adelante la humanidad de esta tragedia que estamos viviendo en colectivo. Y sabemos que es también a través de la cooperación internacional, a través del multilateralismo que hicimos nacer después de la Segunda Guerra Mundial, que podremos salir adelante. La humanidad nos registra pero desde la más temprana antigüedad, la existencia de epidemias y pandemias. En estos días se ha repasado la historia de gripes españolas, se ha repasado la historia de la peste negra, se ha repasado la historia de las diferentes clases de pandemias surgidas después de las guerras. La peste del cólera, que en Costa Rica concretamente destrozó nuestra sociedad en el siglo XIX. Pero salimos adelante, sabemos que salimos adelante porque los seres humanos sabemos salir adelante. Las mujeres, que sabemos cómo manejar las tragedias, y me perdonan los colegas, pero mucho mejor que los hombres, hemos sabido salir adelante. Aprendí de las mujeres africanas en mis tiempos en la antigua Yugoslavia, en el Tribunal de la Antigua Yugoslavia y en la Corte Europea, en la Corte Internacional Penal. Aprendí de ellas que las mujeres sabemos darnos las manos, hacer círculos. Como dice Isabel Allende, poner en el centro a la familia para proteger, para ayudar, para ser empáticas, para salir adelante. Ese es uno de los aportes muy grandes que hemos hecho en estos ya prácticamente 2 siglos de lucha contra la violencia. Bueno, la violencia de la mujer es más antigua. Pero entonces, el testimonio que hoy damos, la voz que hoy levantamos, Cortés, para hacer mucho más evidente nuestra preocupación, mucho más evidente nuestro compromiso, mucho más evidente nuestro llamado de atención, para que los gobiernos, para que las sociedades, para que sectores públicos y privados realmente entiendan que esto es un problema de todas y de todos. En la Corte hemos hecho actividades académicas con el apoyo de
académicos y jueces de todo el continente para juntar esfuerzos, para juntar voces. Y queremos seguirlo haciendo. Queremos seguir llamando la atención cada día. Lo hacemos a través de nuestras sentencias. Recientemente también la Corte hizo algo insólito. Se dictaron unas medidas urgentes. La presidencia dictó unas medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física de migrantes en Panamá. Porque se están yendo las medidas. No es a veces que los estados quieran hacerlo voluntariamente, es que los recursos no dan. Por eso la necesidad de la cooperación, por eso la necesidad del multilateralismo, por eso la necesidad de levantar nuestras voces, y tenemos que seguirlo haciendo. Yo cuento, señores presidentes de corte, señores jueces y juezas de las cortes, señora moderadora, con todos y todas ustedes. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Presidenta. Un placer haberla escuchado. Ahora tengo el placer de cederle la palabra al presidente de la Corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el juez Robert Spano. Tiene la palabra. Muchas gracias, profesora Pinto. Estimada presidenta Odio Benito, presidente Oré, jueces de las Cortes Africana e Interamericana de Derechos Humanos, colegas, juez Bortsen de Noruega y la jueza Seibert de Alemania también me acompañan. Es un gran placer participar en este panel virtual sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en los derechos humanos. Para comenzar, quisiera agradecer con gran calidez a la presidenta Elizabeth Odio Benito por esta invitación tan oportuna e importante para reunir a las 3 cortes regionales sobre derechos humanos el día de hoy. Para comenzar, el Tribunal Europeo está comprometido con el fortalecimiento del diálogo entre las 3 cortes. Me agrada decir que tenemos varios proyectos de cooperación conjuntos en elaboración. En primer lugar, vamos a publicar hoy en el sitio del tribunal una página específica sobre la cooperación entre las 3 cortes, que incluirá las declaraciones de San José y Kampala, así como otra información de importancia sobre el diálogo judicial e institucional. En segundo lugar, las secretarías van a elaborar un informe anual conjunto sobre los casos principales del 2019. Y en tercer lugar, después de el primer foro de derechos humanos a nivel internacional realizado con éxito por la Corte Africana en Uganda en octubre del año pasado, nuestro tribunal se está preparando para ser sede del segundo foro en Estrasburgo en marzo del año que viene. Esperamos que las condiciones sanitarias relacionadas con la pandemia permitan a las delegaciones de jueces de ambas cortes viajar a Estrasburgo en ese momento. De no ser posible, sin embargo, sin duda mantendremos esta reunión de forma virtual como hoy. Una de las consecuencias inesperadas de esta crisis de salud es que todos tuvimos que aprender a comunicarnos entre nosotros de maneras novedosas. Esto ha ocurrido a nivel personal, con familiares y amigos, así como a nivel profesional. Estamos cada vez más cómodos con las reuniones y seminarios virtuales y por lo tanto se ha aumentado la participación en este tipo de eventos, que es un resultado positivo de la crisis. El tema de nuestra reunión es el impacto de la pandemia del COVID-19 en los derechos humanos. Quisiera felicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su rápida respuesta y reacción a través de una declaración el 9 de abril de este año en la que se pone de manifiesto que los problemas y retos encontrados por los estados se deben abordar desde una perspectiva de derechos humanos con respeto a las obligaciones internacionales. El secretario general del Consejo de Europa también
también emitió una guía a los gobiernos sobre el respeto de los derechos humanos, democracia y el Estado de Derecho durante la crisis. Debo decir que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales. Nos recuerda la necesidad de la solidaridad en nuestras comunidades, la importancia de los sistemas de seguridad social y sistemas de salud sólidos. Nos hemos dado cuenta de que las nuevas generaciones necesitan oportunidades seguras y estables de empleo para el futuro. También hemos aprendido a apreciar el medio ambiente más limpio, libre de contaminación en nuestras ciudades durante el confinamiento y que es una necesidad cada vez más apremiante. La pandemia ha generado presión sobre los estados, claro está, de cumplir sus obligaciones positivas de proteger la salud y la vida, pero, genera también un riesgo de utilizar esto como un pretexto para abusar del poder público e imponer medidas sobre el pueblo que, si bien intuitivamente podrían ser persuasivas ante esta situación sin precedentes para mantener el bienestar y la vida, cuando las analizamos más de cerca pueden ser desproporcionadas y pueden ser un reto y una amenaza a los fundamentos de la vida democrática y las sociedades en estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Hace 6 semanas hablé de 4 principios generales y fundamentales que son importantes para enfrentar los retos relacionados con el convenio en esta era de pandemia. En primer lugar, el interés público es sumamente importante, claro está, pero no se puede utilizar como un comodín por parte de las autoridades nacionales en la lucha contra la pandemia. El convenio exige proporcionalidad, que haya equilibrio entre el interés público y la autonomía de la persona. La responsabilidad de lograr ese balance se encuentra en el territorio de las autoridades nacionales. En pocas palabras, el convenio exige que todas las autoridades nacionales y los poderes legislativo, ejecutivo y judicial actúen de buena fe con el principio de proporcionalidad. En segundo lugar, el principio de legalidad, que se basa en el principio primordial del Estado de Derecho que permea todo el convenio y que se hace cada vez más importante durante los confinamientos y restricciones del movimiento, así como otras medidas impuestas. El principio de legalidad exige que las medidas tomadas a nivel nacional sean accesibles y predecibles. Esto impide que se pongan en funcionamiento reglas poco claras y demasiado amplias que pueden generar una situación arbitraria o impredecible en cuanto a hacerlas valer. En tercer lugar, las reglas adoptadas a nivel nacional como base para medidas que restringen los derechos individuales no deben dar demasiada discrecionalidad al Ejecutivo. En una verdadera democracia, el Ejecutivo no puede ser el único árbitro de las reglas aplicables. El legislador democráticamente elegido también debe ser reactivo y debe estar en condiciones de lograr ese balance entre los intereses requeridos en este sentido. En cuarto lugar, la adopción de las leyes de emergencia o declaraciones que se desvían de la Convención, de las garantías de la Convención, deben estar directamente y estrictamente adaptadas a las exigencias de la situación. Y me refiero a que 10 miembros han utilizado la derogación de la convención, del convenio del artículo 15 en leyes de emergencia. Mi colega hablará del tema de las declaraciones de emergencia y derogaciones en unos minutos. Lo que queda claro es que los valores de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, que son protegidos por nuestras 3 cortes, tienen tanta importancia y vigencia como nunca, tal vez más que nunca. Pero antes de concluir, quisiera darles información sobre cómo el trabajo de la Corte ha avanzado durante el confinamiento aquí en Francia, que comenzó más o menos entre mediados de marzo y terminó a mediados de mayo.
hay tres elementos informativos que quisiera darles. En primer lugar, la Corte en pleno sigue analizando los casos y también las distintas salas siguen trabajando. Al principio estábamos todos confinados, al igual que otros ciudadanos en sus hogares, pero seguimos trabajando de forma virtual, decidiendo casos como antes, a pesar de la falta de interacción a nivel personal. Entre el 16 de marzo y el 10 de mayo, más de 5.400 peticiones se analizaron. Como resultado de esta actividad tenemos un nivel estable de casos pendientes. En segundo lugar, 86 sentencias salieron de forma electrónica y 128 decisiones, incluida una de la Corte en pleno también, se entregaron. 3.819 casos de un solo juez se adoptaron entre mediados de marzo y principios de mayo, se notificaron después del 10 de mayo. De conformidad con nuestro plan de continuidad del negocio que preexiste o precede a la pandemia, la Corte logró procesar todas las solicitudes de medidas urgentes recibidas bajo la regla 39 del reglamento de la Corte. El juez Botzen va a hablar de esta disposición más adelante. Esto lo hicimos al establecer una regla especial a pesar del incremento de estas solicitudes y la situación del COVID-19. Uno de los grandes retos que me esperaban como presidente a partir del 18 de mayo fue tomar una postura sobre qué hacer con los casos de la Corte en pleno. Podríamos haber dicho que debido a la pandemia íbamos a posponer estas audiencias de la Corte en pleno hasta que la situación se estabilizara, pero no lo hicimos. Nos pareció que nuestra obligación era seguir adelante, haciendo justicia de la manera más expedita posible. Por lo tanto, decidimos de una manera sin precedentes, llevar adelante 3 audiencias de la Corte en pleno en junio por videoconferencia. Esto significó que el gobierno, los peticionarios e incluso intervinientes, terceras partes intervinientes, tuvieron que conectarse a la sala de audiencias a través de un enlace preparado por nuestro departamento de informática en asociación con una empresa tercerizada. Les puedo decir que no fue fácil. Desde el punto de vista tecnológico, fue difícil organizarlo, tanto para el presidente de la Corte como para mis colegas del Departamento de Informática, que pasaron noches sin dormir, pero todo salió sumamente bien y debo decir que estamos muy orgullosos de haber realizado esos procesos, porque ante situaciones difíciles relacionadas con los derechos de extranjeros y otros temas como la violencia intrafamiliar, vamos a poder emitir sentencias en menos tiempo de lo que hubiese sido el caso si hubiésemos decidido interrumpir nuestro trabajo durante la pandemia. Con eso, señora profesora y estimados jueces, juezas, les quisiera agradecer por la organización de esta conferencia virtual que nos reúne en un momento tan difícil e incierto y espero que nos inspire y nos motive para seguir adelante con nuestro trabajo. Muchas gracias. Thank you very much, President Spano. Now it is my pleasure to give the Gracias, floor. presidente. Ahora pasaré la palabra al presidente de la Corte del Tribunal Africano de los Derechos Humanos y de los Pueblos, el juez Sylvain Oré. Esta presentación se va a dar en francés y no habrá interpretación. Sister Court, participants, I will give my speech in French, but fortunately my colleague Justice Anukam from Nigeria, so English speaking.
Se va a hablar en francés en este momento, pero posteriormente mi colega, la jueza Anouk, hablará en inglés, ya que la moderadora va a resumir mi presentación, procederé en francés. Gracias. Y también es un placer para mí poder estar aquí en esta videoconferencia en presencia de mis colegas, presidentes y jueces de los tribunales hermanos. Las crisis y los derechos humanos mantienen relaciones dialécticas. Los derechos humanos a menudo nacen en el contexto de la crisis. Solo hay que pensar en los problemas y conflictos armados que precedieron o acompañaron la Declaración Francesa de 1789 y la Declaración Estadounidense de 1776. La consagración de los derechos humanos dentro del derecho positivo siempre ha seguido a esos eventos y constituye una promesa para el futuro. En África, el contexto de violencia y la resistencia a la misma fue el elemento decisivo en la adopción de la Carta. Esta es la misma observación hecha por el señor Denyi Segi al recordar el sufrimiento de los pueblos centroafricanos, ecuatoguineanos y ugandeses en la segunda década de las independencias, quien sostiene que la reacción de los pueblos africanos a la represión, así como la repulsión sentida por los líderes enfrentados con estos horrores, no pudieron crear conciencia sobre la necesidad de protección regional de los derechos humanos. Es por el mismo efecto que las crisis amenazan los derechos humanos establecidos por el derecho positivo. Las crisis ligadas a la aparición de COVID-19 confirman esta tendencia universal. Las observaciones realizadas por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas son las mismas en África respecto al acceso a los cuidados de salud, la legión de declaraciones de estado de emergencia, la vivienda, la situación de las personas vulnerables, el acceso y gestión de la información, las personas desplazadas y el respeto a la vida privada, por mencionar algunos. Incluso, si a primera vista la magnitud de COVID-19 puede aumentar considerando su importancia, sus graves consecuencias en términos de pérdida de vidas humanas, la calificación excepcional de peligro público, el desafío legal que implica plantea al mismo tiempo razones de restricciones y excepciones a los derechos humanos. Numerosas convenciones internacionales relativas a los derechos humanos contienen cláusulas de derogación. Este es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 4 indica que en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. No existen disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que instituyan una posibilidad de derogación. En su decisión relativa a la Comunicación 5591 Internacional PEN contra Chad, la Comisión Africana de los Derechos Humanos confirma esta exclusión en estos términos. A diferencia de otros instrumentos de derechos humanos, la Carta Africana no permite a los Estados partes una derogación a las obligaciones del tratado en caso de emergencia. Por lo tanto, incluso una situación de guerra civil en Chad no puede ser invocada por el Estado como justificación para violar o permitir violaciones de los derechos contenidos en la Carta. Se debe inferir que cualquier derogación está prohibida, a riesgo también de exponer la desaparición del Estado que garantice los derechos humanos. Refiriéndose a Fatsat Ugerut, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1993, Frederick Sudre indica que la facultad de derogar parece estar regulada por el derecho internacional general. Es el régimen de restricciones al que habrá que referirse para evaluar las perspectivas de la reacción judicial ante las consecuencias de COVID-19, en particular la pregunta de la proporcionalidad de las medidas estatales. A esto hay que agregar los conflictos que pueden intervenir entre los derechos humanos. Los cimientos del régimen de restricciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos es el artículo 27, bajo los términos de que cada individuo tiene deberes hacia la familia y la sociedad, hacia el Estado y otras comunidades legalmente reconocidas, y hacia la comunidad internacional, y los derechos y libertades de cada persona se ejercen en el respeto del derecho de los demás, la seguridad colectiva, la moral y el interés común. En asociación con el artículo 60, único en su género, el cual permite a los organismos africanos de protección inspirarse en los derechos humanos y de los pueblos, especialmente en las disposiciones de varios instrumentos africanos de derechos humanos relativos a los derechos humanos y de los pueblos, las disposiciones de los demás instrumentos adoptados por las Naciones Unidas y por los países africanos en la esfera de los derechos humanos y de los pueblos,
así como las disposiciones de diferentes instrumentos adoptados dentro de agencias especializadas de las Naciones Unidas, de los que son miembros los Estados parte, la Corte Africana ha construido una jurisprudencia que capitaliza los préstamos protectores. Si bien el artículo 27 se presenta como una cláusula de limitación general sin control, la jurisprudencia africana le ha adjuntado requisitos de proporcionalidad. La Corte Africana ha cristalizado su jurisprudencia en el asunto del juicio Tanganyika Law Society del Legal and Human Rights Center y Reverend Christopher Mikila, Tanzania, del 2013. La Corte recuerda en el párrafo 106 que la jurisprudencia sobre las limitaciones en el gozo de los derechos ha establecido el principio que las restricciones deben ser necesarias dentro de una sociedad democrática y deben ser razonablemente proporcionales al objetivo legítimo que se busca. Cuando el querellante proporciona evidencia de que existe una violación prima facie de un derecho, el Estado demandado podría argumentar que ese derecho ha sido legalmente limitado por la ley, al proporcionar evidencia de que esta restricción es consistente con uno de los objetivos definidos en la sección 27 de la Carta. En las comunicaciones 105-93, 128-94, 130-94 y 153-96, en Unión Media Rights Agenda y otros Nigeria, Cuarto Informe de Actividad 2000-2001 y Comunicación 255-2002, Carl Amber Price, África del Sur octavo, Informe de la Actividad, julio 2004, diciembre 2004, la Comisión ha declarado que las únicas razones legítimas para justificar esas limitaciones de los derechos y libertades de la Carta Africana se encuentran en el artículo 27 de la Carta. Después de haber evaluado si esta restricción está implementada en el cuadro de una ley de aplicación general, la Comisión aplicó el criterio por proporcionalidad para evaluar el impacto, la naturaleza y el alcance de la limitación en comparación al interés legítimo del Estado para ciertos fines. El interés legítimo debe ser proporcional y absolutamente necesario para las ventajas buscadas. Después de haber hecho estado de jurisprudencia de la Corte Europea y de la Corte Interamericana, la Corte Africana concluye que está de acuerdo con la Comisión Africana en que las limitaciones a los derechos y a las libertades previstas en la Carta pueden ser únicamente que las que son específicas en el artículo 27 de la Carta y que esas limitaciones deben tomar la forma de una ley de aplicación general y que éstas también deben ser en proporción al objetivo legítimo que se persigue. No sin recordar que la Corte Europea de Derechos Humanos ha adoptado el mismo enfoque, que requiere que se logre un equilibrio justo entre los requisitos del interés general de la comunidad y los imperativos de protección de los derechos individuales fundamentales. Para los otros casos de restricciones en los que algunas limitaciones están previstas por los textos, la Corte, mientras reconoce a los Estados un margen de apreciación, somete los actos de estos a la prueba de la proporcionalidad. Esto se ilustra con respecto a la libertad de expresión, uno de los derechos más amenazados en estos momentos de COVID-19. En el caso Loe e Isa, el tribunal consideró que la limitación debe cumplir un objetivo legítimo y que para ser aceptable no es suficiente que la ley establezca una restricción y que esté redactada con precisión. También debe servir a un propósito legítimo. La Corte estima, al igual que la Comisión, que las posibles razones de limitación deben estar fundadas sobre un interés público legítimo y los inconvenientes de la limitación deben ser estrictamente proporcionales y absolutamente necesarios para que los beneficios se obtengan. La Comisión extrae los motivos legítimos del artículo 27, a saber que los derechos se ejercerán respetando los derechos de los demás, la seguridad colectiva, la moral y el interés común. Dentro de esos objetivos legítimos, la Corte toma prestado los párrafos A y B del párrafo 3 del artículo 19 del Pacto, especialmente la salvaguarda de la seguridad nacional, del orden público, de la salud o de la moralidad pública. Según la Corte, el Estado defensor no ha aportado la demostración que la sanción pecuniaria, así como la suspensión de la publicación del semanario O1 por un tiempo de 6 meses, fueran necesarias para proteger los derechos y la reputación del Procurador de la República de Burkina Faso, y concluye que todas las condenas pronunciadas por el Tribunal de Gran Instancia y confirmadas por el Tribunal de Apelaciones de Ouagadougou fueron desproporcionadas en relación al objetivo buscado por las disposiciones pertinentes del Código de Información y del Código Penal de Burkina Faso. En el caso de Umchosa, Ruanda, la Corte, después de recordar que el derecho a la libertad de expresión es uno de los derechos más fundamentales protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, exige que los Estados protejan ese derecho de las restricciones, ya sea de individuos o de agentes del gobierno. Mientras reconoce que ese derecho no es ilimitado, en el presente caso la Corte reconoció que, teniendo en cuenta el margen de apreciación del Estado, al definir y proscribir ciertos actos delictivos en su legislación interna, las leyes impugnadas proporcionaban suficientes indicaciones para permitir a las personas adoptar su comportamiento a las reglas. Por lo tanto, la Corte ha estimado que las leyes mencionadas satisfacen la exigencia de la ley, tal como está estipulado en el artículo 9 de la Carta, y que la restricción a la libertad de expresión de la presunta víctima ha servido a los intereses legítimos de protección de la seguridad
nacional y del orden público. Por consiguiente, no queda más que someterla a la prueba de la proporcionalidad. A este respecto, la Corte considera los contextos particulares en los cuales se hicieron las declaraciones incriminatorias. Bajo este informe considera que la declaración de culpabilidad y la pena pronunciada contra la víctima por haber hecho esas declaraciones al memorial de genocidio de Kigali y en otras ocasiones no eran necesarias en una sociedad democrática, y que aún así admitía que era necesario imponer restricciones a tales declaraciones. La pena impuesta a la víctima no era proporcional a los objetivos legítimos que la declaración de culpabilidad y la pena esperaban lograr. En este respecto, la Corte señaló que el Estado hubiera podido adoptar otras medidas menos restrictivas para lograr los mismos objetivos. Tales podrían ser las perspectivas de tratamiento judicial del COVID-19 sin prejuicio de los conflictos con los otros derechos humanos, tal como el derecho a la salud. Muchas gracias. Merci beaucoup, Monsieur le Président Auré. Thank you so much. We will follow with the Muchas gracias, presidente. Ahora escucharemos a la jueza Anya Cyberford. Ella es jueza en la Corte Europea de Derechos Humanos. Jueza Anya, usted tiene la palabra. Thank you very much. I will speak in English. Gracias, Mónica. Voy a hablar en inglés. En primer lugar, quisiera agradecer de corazón a la presidenta Odio por habernos dado la oportunidad de participar en este intercambio. Viene muy al caso, como lo decía usted, nuestras regiones todas enfrentan retos que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es sumamente importante, como lo decía usted, mejorar el multilateralismo y también transregionalismo para poder unir esfuerzos en la protección de los derechos humanos. Ahora, el presidente Spano me pidió hablar un poco de la derogación, porque hemos visto reacciones muy dispersas en Europa ante la crisis y cómo manejamos esta crisis en la adopción de medidas que ayudan, que tienden a restringir el disfrute de los derechos humanos. Voy a comenzar citando a un teórico muy conocido de alemán, Carl Schmitt. Ustedes saben quién es. Él vivió en el siglo XX y estudió extensamente la teoría constitucional. Y él dijo, soberano es el que decide sobre la excepción. Ahora, nosotros tenemos un papel excepcional en nuestro convenio, como lo tienen ustedes en el artículo 15 de la Convención, que ofrece la posibilidad de los estados de derogar ciertas cláusulas de la Convención. Hasta ahora hemos visto, como lo mencionó el presidente Spano, hemos visto 10 casos, 10 países que derogaron y avisaron al secretario general del Consejo de Europa. En los 10 casos, son 47 Estados miembros y 10 derogaron. Y en todos los casos se basaron en declaraciones de la OMS. Ahora, es interesante ver que la mayoría de ellos también se habían derogado con respecto al Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, ¿con respecto a qué? Bueno, con respecto a los derechos de intimidad, de libertad de reuniones, de propiedad, de educación, porque se cerraban escuelas, y también con respecto al derecho a la libertad de movimiento, de circulación y debido proceso. En resumidas cuentas, estos son los temas a los que se derogaron, pero hay diferencias importantes entre un estado y otro. Algunos estados ni siquiera especificaron las disposiciones del convenio con respecto a sus derogaciones. Es de notar, si vemos la lista de los estados que derogaron al convenio, principalmente se trata de países de Europa Central y Oriental. Mencionaré también que se debatió extensamente en Europa a inicios de marzo acerca de las derogaciones y cuál sería la mejor forma de hacerlo. 37 países decidieron no hacerlo, derogar a la convención. España, por ejemplo, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra y demás. Como lo decía,
Incluso en los círculos académicos había diversidad de opiniones. Algunos decían que era muy importante que existiera la derogación para demostrar que los estados seguían cumpliendo con el convenio, pero querían comprometerse. Otros pensaban más bien que podría ser perjudicial, porque de alguna manera podría conducir a una situación donde haya estemos aceptando excepciones, reservaciones. No voy a comentar al respecto, pero sí quería explicar por qué las reacciones han sido tan diversas, a pesar de lo que vemos, de que varios países han adoptado medidas muy similares entre uno y otro para el COVID. Ahora, la mayoría de las derogaciones ya se retiraron. Fueron transitorias en varios estados. Ahora estamos con solamente 4, donde las derogaciones siguen en efecto, con el argumento de que ellos revisan constantemente. O sea, los estados avisan en forma periódica al Consejo de Europa sobre la necesidad de prolongar más la situación de emergencia. En un estado está al punto de cerrar su derogación. La mayoría se retiraron, como lo decía, a mediados de mayo. El tribunal, no es primera vez que el tribunal trate el tema de derogaciones, sobre todo en el caso de Irlanda del Norte, el conflicto allá cuando era para evitar el terrorismo, la amenaza de terrorismo. Y hay casos famosos, Lawless y otros al respecto, y Flanagan, donde el tribunal desarrolló un conjunto de criterios fundamentales acerca de cómo interpretar el artículo 15, de manera de asegurarnos de que no demos carta blanca a los estados. El tribunal sí reconoció que los estados tienen cierta flexibilidad, pero hay controles. Básicamente, entonces, le toca al Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidir acerca del artículo 15, teniendo en cuenta, por ejemplo, la naturaleza de la amenaza y también el alcance de la derogación y las salvaguardias fundamentales. Todos estos casos, yo no puedo pronunciar sobre ellos en este momento. No, van a ser casos para decisiones futuras en el tribunal. Tendremos que tratar casos, por ejemplo, que plantean temas de derogación, pero muchos estados no lo hicieron, como lo decía, y por lo tanto también habrá casos que siguen funcionando dentro de la convención normal. Si hay una gran diferencia, no lo sé, no soy quien para decirlo. Si vemos los derechos a los que derogaron, veremos que no todos los derechos son absolutos. Por ejemplo, la libertad de congregar, de reunirse, y se pueden limitar para fines de salud pública y en interés de proteger la salud. Ahora, volviendo al tema que mencionaba Carl Schmitt, el soberano es el que decide sobre las excepciones. Yo diría que en los estados donde hay Estado de Derecho, y el Consejo de Europa está basado en el Estado de Derecho y democracia, a la larga son los tribunales de justicia en estos países que deberán decidir al final. Para estos propósitos, como decían los 3 presidentes, basado en proporcionalidad y que sea predecible. Son salvaguardas importantes. Y las decisiones se tomarán ex post facto, o sea, hacia el futuro, y esto también tendrá sus implicaciones. Gracias por su atención. Muchas gracias, jueza Silverford. Ahora tengo el placer de cederle la palabra a la jueza Stella Anukam de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Adelante, por favor, señoría. Gracias, moderadora. Está haciendo una excelente labor. Buenas tardes a los presidentes de las Cortes y a mis colegas los jueces. Para mí también es un gran placer ser parte de este diálogo que es tan oportuno y pertinente en este momento. El tema es el impacto del COVID-19 en los derechos humanos, la perspectiva de los 3 tribunales de derechos humanos del mundo.
Para introducir el tema, quisiera decir, como ya sabemos, que la pandemia del COVID-19 ha ocasionado muchísima enfermedad, muerte y desesperación, lo que afecta y aflige a todo el mundo y genera grandes amenazas para el disfrute de los derechos humanos en todo el mundo. La pandemia en sí y muchas de las medidas tomadas para enfrentarla han minado o afectado el disfrute de derechos humanos por parte de miles de millones de personas de todo el mundo, a la salud, vida, educación, alimentación, vivienda, trabajo, libertad de movimiento, libertad de asamblea y también los derechos al desarrollo y la democracia y la libertad de la discriminación y la violencia de género, principalmente en mi región del mundo, donde ha habido cada vez más violaciones, incluso violaciones de menores. Y yo creo que la presidenta de la Corte Interamericana habló de la violencia de género que estamos presenciando en este momento. ¿Qué se puede hacer para enfrentar la pandemia? La comunidad de los derechos humanos debe considerar la protección de sus trabajadores como una prioridad número uno. En la Corte Africana, por ejemplo, la semana pasada, perdimos gente, bueno, nuestra recepcionista, que en paz descanse, ella falleció por la pandemia. Hay que fortalecer nuestras protecciones sociales y en nuestras instalaciones, en nuestras cortes. Es sumamente importante. Dada la pandemia, los gobiernos deben garantizar que no se interfiera de forma directa o indirecta con el derecho a la salud de la gente. Los estados que le niegan o limitan el acceso a los servicios de salud a las personas o que comercialicen medicamentos poco seguros o kits poco seguros, impongan prácticas discriminatorias con respecto al estado de salud o las necesidades, o que no compartan información o lleven a cabo censura o información engañosa, estarán infringiendo los derechos de las personas según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se requiere por el Pacto de Derechos DESC, entre otras cosas, que se haga todo lo posible para prevenir, tratar y controlar la epidemia, así como enfermedades de tipo ocupacional o laboral y demás. También exige que se creen las condiciones para garantizar el acceso a todos los servicios y atención médica ante la enfermedad a través de alertas tempranas y el abordaje de la prevención, tratamiento y control de la pandemia. El uso exagerado de la policía, como se ha hecho en algunas partes de África con oficiales de policía, no ayuda con la situación del COVID-19. Un abordaje punitivo a una crisis de salud pública no es necesario, sino que no se justifica. El público debe ser informado para que entienda esta nueva normalidad. Es necesario proteger la salud y el derecho a la salud colectiva durante la pandemia. Para eso se debe encontrar un equilibrio entre los derechos individuales y las responsabilidades colectivas. ¿Cuál es la perspectiva de la Corte Africana? ¿Qué es lo que hicimos? Examinamos el número de peticiones recibidas durante la pandemia entre marzo y julio de este año y comparamos esos meses con la cantidad de peticiones del mismo periodo del año pasado. Y la conclusión, desde un principio, fue que las cifras cayeron. Entre marzo y julio del 2019 recibimos 14 casos, mientras que entre marzo y julio del presente año hemos recibido tan solo 4 durante este periodo de interés. Durante esta reunión. De la comparación que hicimos, las cifras no pueden establecer que haya visto un incremento de las
peticiones debido a la pandemia del COVID. Seguramente esto se debe a que los casos se están preparando, casos potenciales, y los vamos a recibir más adelante este año, o puede ser que las posibles violaciones relacionadas con el COVID-19 no sean consideradas tan significativas como para justificar un litigio ante la Corte Africana. Y lo que es aún más probable es que existe la condición preliminar de agotamiento de la vía interna de conformidad con el artículo 56.5 de la Carta Africana, que seguramente es más difícil de cumplir. En un seminario virtual organizado recientemente por la Comisión Internacional de Juristas, se ha revelado que hay en muchos casos en los tribunales internos sobre violaciones relacionadas con el COVID-19, principalmente la implementación de medidas y restricciones o limitaciones a lo que coartan los derechos consagrados en la Carta Africana. Así que esperamos que en un futuro cercano haya más casos presentados por supuestas violaciones relacionadas con la pandemia. Esa es una de nuestras conclusiones. También hemos analizado las peticiones recibidas recientemente relacionadas con el COVID-19. Hicimos un examen muy a conciencia y encontramos 3 presentaciones de 3 países. En los 3 países, los peticionarios no alegaron violaciones de derechos protegidos en la Carta Africana relativos al COVID-19 ni a medidas implementadas por los estados para luchar contra la pandemia, sino más bien a solicitudes de un análisis más expedito de los casos que siguen pendientes ante la Corte. Ellos alegan que su salud se ha deteriorado durante el encarcelamiento y que la Corte debería agilizar la consideración de sus casos debido a que las condiciones en que se encuentran en prisión han empeorado por la pandemia. La Corte aún no ha tomado una decisión sobre estas solicitudes, pero nuestro estatuto no incluye disposiciones sobre la consideración más expedita de aplicaciones, a diferencia de la Corte del ECOWAS, que sí cuenta con tales disposiciones en su reglamento y protocolo. Pero la Corte, en la práctica y motu propio, ha utilizado sus poderes discrecionales en pos de la justicia para hacer una aplicación de este procedimiento expedito en algunos casos. Por ejemplo, ha decidido examinar y deliberar sobre casos nuevos con base en priorizaciones, teniendo en cuenta la urgencia, la situación del peticionario, la naturaleza del caso, el estado de avance del proceso y si cuán listo se encuentra el caso. En todo caso, en tal práctica, la Corte siempre considera las prioridades caso por caso. Por ejemplo, para evitar la creación de injusticias en la consideración de las peticiones de los peticionarios, la Corte busca garantizar que la evidencia presentada para probar que tiene que ver con la pandemia del COVID y las medidas que lo afectan y cuáles son sus circunstancias para tomar la decisión. La Corte también recibió una solicitud de opinión consultiva sobre la pandemia y la crisis. El autor argumenta específicamente que la crisis social, económica y política presentada en África y en el resto del mundo debido a la pandemia, presenta un reto a la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho y la promoción y protección de los derechos humanos y de los pueblos. Hay 22 Estados miembros de la Unión Africana que tienen programada algún tipo de elección presidencial y o legislativa o local en el 2020. Por lo menos 11 son para el puesto de presidente o primer ministro.
Y nos preguntamos, ¿se harán esas elecciones a pesar del COVID-19? El autor dice que si bien la programación de elecciones nacionales es tema de soberanía del Estado, la conducta de tales elecciones sí es un tema que compete al derecho continental de los tratados sobre los derechos humanos, ya que tiene que ver con el derecho humano de la participación efectiva en el gobierno y también los estándares de gobernabilidad democrática. En respuesta a la pandemia, los Estados miembros de la Unión Africana han tomado medidas prácticas que limitan los derechos y las garantías para poder garantizar el derecho a la vida. Estas medidas afectan el disfrute de derechos básicos como el de movimiento, asamblea, asociación e información, así como el derecho de los ciudadanos a participar de forma eficaz y efectiva en el gobierno de sus países, especialmente, pero no solamente, a través de las elecciones regulares, libres y justas. Los temas que estamos analizando tienen que ver con si la Corte puede analizar el derecho a la participación según los artículos correspondientes de los tratados a la luz de la crisis del COVID-19. Otro tema es si la Corte Africana puede o no puede interpretar y dictar en el ámbito del derecho de los tratados para los Estados partes los estándares para llevar a cabo elecciones durante o afectado por la crisis. El autor también ha solicitado que una vez que se conteste estas preguntas y la respuesta es afirmativa, que la Corte Africana atienda las siguientes preguntas. ¿Cuáles son, si es que las hay, las obligaciones aplicables para los Estados partes para garantizar la protección efectiva de la ciudadanía a la participación en el gobierno en el contexto de una elección realizada durante una declaración de emergencia o catástrofe de salud nacional, salud pública, según las disposiciones de los artículos 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 10 y 13 de la Carta Africana y demás. En segundo lugar, ¿cuáles son, si es que los hay, los estándares legales fundamentados en el derecho de tratados aplicables a los Estados partes que decidan llevar a cabo elecciones durante la pandemia en comparación con aquellos que decidan no llevar a cabo esas elecciones? Y en tercer lugar, ¿cuáles, si es que los hay, son los estándares jurídicos aplicables a los estados que no puedan, por motivo de emergencia sanitaria, llevar adelante elecciones como base del gobierno, el mandato de gobierno democrático? Estos son los temas que vas a comenzar a estudiar la Corte Africana como consecuencia de la pandemia y sus consecuencias para los derechos humanos en el continente. Quisiera hablar de las medidas internas ahora que se han aplicado en respuesta a la pandemia. El 20 de marzo del 2020, la Corte suspendió su 56º periodo ordinario de sesiones que iba a comenzar el 27 de marzo del 2020 para proteger tanto a los jueces como al personal de la Corte. El 4 de mayo del 2020, los jueces de la Corte se reunieron de forma virtual para hablar del impacto de la pandemia sobre el trabajo de la Corte y las medidas que se implementaron para llevar adelante la continuidad del trabajo de la Corte y garantizar la seguridad de sus funcionarios. Durante la reunión virtual del 14 de mayo del 2020, la Corte decidió suspender todos los plazos que se encontraban en curso entre el 1 de mayo hasta el 31 de julio 2020 inclusive. La suspensión de estos plazos, sin embargo, no se aplica a las solicitudes de medidas provisionales. La Secretaría también ha emitido 4 memorandos consultivos que ilustran medidas
propuestas para mejorar la seguridad del personal. Cada memo incluye más medidas con ese fin. Esto incluye el distanciamiento social, la utilización de barbijos en las instalaciones de la corte y fuera de la oficina, trabajo en rotación entre funcionarios en la oficina para los funcionarios personal esencial, o sea que si uno está entonces en un rol para saber cuándo tienen que ir a la oficina y cuándo no, para que no estén todos juntos en el mismo lugar. Además, se les indicó a los funcionarios que deben ir a buscar un médico si se sienten mal y no salir del país y no salir de Arusha sin notificar al secretario o al médico de la corte. El cuarto memorándum instruye que a partir del 1 de junio del 2020 todos los funcionarios trabajen desde sus hogares, a excepción del presidente, el secretario adjunto, los jefes de departamento y el personal de seguridad y de salud, según las exigencias de sus labores. La Corte ha también desarrollado una metodología para considerar temas judiciales, con prioridad para los que son considerados más urgentes. También una metodología para poder emitir sentencias fue desarrollada. Además, hemos suspendido nuestro programa de pasantías por ahora. Se ha digitalizado la posibilidad de presentar casos y la Corte condujo su primera sesión virtual, la número 57, del 1 al 26 de junio. Las sentencias también se dieron de forma virtual y se emitieron en vivo por YouTube. A pesar de todas estas limitaciones, la Corte sigue funcionando de forma eficaz y ha emitido 7 sentencias por YouTube. ¿Cuáles son los impactos para el estatuto de la Corte? La Corte ha comenzado a reanalizar su reglamento, y eso empezó antes de la pandemia, pero durante la 57ª sesión ordinaria, la Corte adoptó e incorporó a su reglamento varias reglas debido a la pandemia, principalmente teniendo en cuenta circunstancias de emergencia especiales como la pandemia del COVID-19 y cualquiera que pueda surgir a futuro. Lo mismo lo hicimos con respecto a nuestras directrices para la práctica en la Corte. Se analizó este documento a la luz de la pandemia. Estos instrumentos de la Corte ahora incluyen varias disposiciones sobre presentación electrónica de documentos, sesiones virtuales y audiencias virtuales para el año 2020. En estas directrices. También tenemos una nueva regla sobre fuerza mayor en nuestro reglamento del 2020. En conclusión, si me permiten, quisiera mencionar lo dicho por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la 43ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos, donde hizo un llamado a la acción en derechos humanos. Dijo, estamos todos en esto juntos. La mejor respuesta es la respuesta proporcional ante amenazas inmediatas, a la vez que se protegen los derechos humanos y el Estado de Derecho. Este virus nos afecta a todo y los derechos humanos nos protegen a todos y nos elevan a todos. Al proteger los derechos humanos en este momento, vamos a desarrollar soluciones más eficaces e incluyentes para la emergencia de hoy y la recuperación del mañana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, jueza. Fue un placer escucharla. Ahora me toca pasarle la palabra al juez Arfin Bardsen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Usted tiene la palabra. Presidentes, jueces, colegas, muchas gracias.
pensando en la reciente reunión exitosa en Kampala, me alegro mucho de verlos a todos y también agradezco la posibilidad de participar acá y escucharles a todos ustedes y sus comentarios tan inteligentes y de gran inspiración. Para mí demuestran con mucha claridad el valor para nosotros de que los tribunales de derechos humanos nos reunamos para dialogar y también para apoyarnos mutuamente e inspirarnos. Como lo decía el presidente Spano, voy a tratar un tema muy específico, lo que nosotros llamamos la norma 39 el reglamento de nuestro tribunal. Y para darle el marco, voy a citar la parte más importante. Dice, la Cámara o presidente de la sección o el juez de turno a solicitud de una parte u otra persona involucrada o también motu propio puede indicarles a las partes cualquier medida interina que considere debe adoptarse en el interés de las partes o de la adecuada dirección del proceso. Esta norma 39 no es parte del convenio propiamente dicho. Más bien, el tribunal lo creó y si su funcionalidad depende de la buena fe de los Estados miembros. Pero la experiencia ha demostrado que los estados sí están dispuestos a aceptar las decisiones del tribunal bajo esta norma 39. Debemos reconocer que su éxito se puede atribuir principalmente al entendimiento compartido de que esta norma se aplicará únicamente en circunstancias de excepción, siempre respetando el principio de la subsidiariedad. En general, el tribunal se apega a prácticas muy estrictas, acepta a la hora de aceptar o denegar cualquier solicitud. Recibimos unas 1,500 peticiones al año y solamente el 10% se ofrecen, se aceptan. El objetivo de una medida interina es de proteger el estado de las cosas mientras el tribunal pueda decidir sobre el fondo del caso. Por ejemplo, no llevar a cabo una decisión de extradición del peticionario cuando existe el riesgo de que esa persona reciba un tratamiento inhumano al llegar a al país que lo solicita. La solicitudes dentro de esta norma 39 generalmente se deciden en espacio de un par de días y es por un solo juez. En casos excepcionales, la Cámara decide, pero únicamente en casos sumamente sensibles o que plantean temas principales acerca de la aplicación del convenio en sí o la propia norma 39. Y en todo caso, se procede tal como está redactado. De acuerdo con la práctica establecida del tribunal, la solicitud de medidas interinas se aceptan únicamente si el caso tiene que ver con el artículo 2, que es la protección de la vida, o el artículo 3, la prohibición de la tortura o de un trato inhumano o degradante. Y también si el peticionario enfrenta el peligro inminente de sufrir daños irreparables a su vida o a su salud. También hemos visto que en forma excepcional la norma 39 se ha considerado aplicable también en relación al artículo 8, es decir, garantías de un juicio justo. El artículo 6 más bien, o bien el artículo 8 que es protección de la vida familiar y privada y también un hogar. El tribunal ha podido responder ante peticiones de la norma 39 de manera oportuna y adecuada, aún durante el confinamiento por COVID-19. Y aquí creo que sería importante recalcar de que la función de cualquier tribunal en estas crisis es insistir que el tribunal sigue existiendo, sigue operando y sigue dispuesto a
fiscalizar y controlar los temas de su incumbencia y también poder tratar temas urgentes de manera oportuna. Esto es crítico en tales situaciones. Esto ha sido parte muy importante de las prioridades del tribunal, de que nosotros sigamos existiendo y sigamos oyendo estos casos. El tribunal ha recibido aproximadamente 220 solicitudes o peticiones de medidas de protección precautorias afiliadas directamente con la pandemia COVID-19, además de los casos normales. Y esto en particular de personas en cárceles o refugiados pidiendo que los estados inicien medidas para protegerles de la infección, del contagio. Principalmente se trata de los países Grecia, Italia, Francia, Turquía, Reino Unido, España y también también medidas que tienen que ver con la detención si fuera necesario. Es un principio fundamental en el tribunal de que todos los peticionarios y de todas las peticiones se consideran en forma individual. Sin embargo, también queda, en estos casos, queda claro que estas peticiones en general se rechazaron, excepto en caso de que el peticionario haya podido demostrar que él o ella, por alguna razón, presenta una especial vulnerabilidad. Especialmente vulnerables. Muchas veces son personas que buscan asilo en lugares bastante críticos, o sea, menores solos o personas con patologías serias o mujeres embarazadas. La mayoría de estas solicitudes se aplican a una situación individual de una sola persona, pero el tribunal también ha recibido la petición de intervenir dentro de la norma 39 sobre medidas más generales que tienen que ver con la lucha en contra de COVID-19. Hay un ejemplo importante, sería el cierre de Madrid, la capital española, o también los puertos de Italia y de Malta. Y estas peticiones se valoran a nivel individual, pero también aquí vemos una comunalidad y el tribunal ha rechazado todas estas peticiones de intervención basado en medidas generales adoptadas en los estados. Yo diría que el tribunal ha evitado participar activamente en la formulación nacional de políticas para combatir la enfermedad. Con esto termino mi intervención muy breve. Muchas gracias. Gracias, juez Partzen. Y para cerrar esta presentación de los jueces, es un placer para mí pasarle la palabra al juez Pazmiño, el vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenos días. Es un verdadero placer volver a compartir con la mayoría de ustedes un nuevo encuentro. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y para no perder mucho tiempo voy a dedicarme a exponer el motivo de mi presencia en esta mesa. Voy a referirme sobre los impactos del COVID en los derechos humanos y algunas perspectivas que deberíamos trabajar desde el sistema de intercortes para enfrentar esta pandemia. Enfrentamos una crisis global y regional sin precedentes a partir del surgimiento del COVID-19. Si podemos resumir una frase que recoge los sentimientos generalizados en redes y medios tradicionales, casi todos coinciden en que nada volverá a ser igual. En la post-pandemia, todo tendrá que cambiar. Sin embargo, no podemos vivir en un mundo igual que el de antes. Estamos todos seguros que el que viene tiene que ser necesariamente mejor. Pues bien, veamos si es posible que cambiemos desde nuestro entorno inmediato para demandar que otros también cambien. Debo señalar
4 aspectos muy puntuales del contexto en la región de las Américas que no pueden ser obviados a la hora de analizar los derechos en general, el rol del sistema interamericano y de manera particular el derecho a la salud, que se ha visto de manera directa afectada por esta emergencia sanitaria. Es importante destacar la gravísima desaceleración económica y el impacto en la socialización de la pobreza para las Américas. Ya el desempeño económico de América Latina era sumamente débil cuando llegó la pandemia, como indican los índices de pobreza y de extrema pobreza desde el 2014, la persistencia de las desigualdades y el descontento generalizado. La CEPAL espera una contracción de un 5.3% en América Latina. Habrá 11.6 millones de nuevos desempleados y, escúcheseme bien, ingresan 215 millones al nivel de pobreza. En este contexto, la crisis tendrá repercusiones negativas en todos los órdenes de la vida y afectará a todos los derechos de manera conglobada: salud, educación, empleo, seguridad social, acceso a bienes y servicios, etcétera, etcétera. Los sectores que podrían sufrir las mayores contracciones son el comercio, los servicios empresariales, servicios sociales, que proveen el 64% del empleo formal. Esta recesión económica afecta de manera fulminante a las mujeres. En este sentido, como veremos más adelante, enfrentar esta crisis con políticas públicas de austeridad ortodoxas pueden agravar no solo las condiciones y calidad de vida, sino impactar desproporcionadamente en los derechos humanos de los más vulnerables. Este fenómeno, ¿cuál ha sido la repercusión en la salud? Los problemas estructurales en América Latina se ven evidenciados por la histórica falta de inversión en salud. En el 2018, la CEPAL situaba en el 2.2% del PIB regional la inversión, muy lejos del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. A su vez, los sistemas de salud latinoamericanos no permiten el acceso universal, estando en su mayoría fragmentados, segregados y con amplias desigualdades, al ofrecer servicios de diferente calidad en relación con el nivel adquisitivo. Otro factor extremadamente relevante es la gran dependencia que tiene la región a las importaciones de equipo médico, medicamentos o sus ingredientes. En cuanto a la infraestructura, en el 2018, solo 7 países de la región contaban con un número significativamente más alto de camas de hospital por cada 1,000 personas. Solamente Barbados, Cuba, Saint Kitts y Nevis, Dominica, Argentina, Antigua y Barbuda y Granada cubrían ese índice. Tampoco podemos olvidar que en nuestra región ya existía una gran presión en los sistemas hospitalarios por la presencia del dengue. Ya en el año 2019 se infectaron más de 3 millones de personas. Es la mayor cifra registrada en la historia de la región. Y más de 1.538.000 personas murieron a causa del dengue. La falta de atención seria a la salud en la región es preocupante. Luego tenemos la seguridad alimentaria y nutricional y los medios de vida de las personas. Si bien el derecho a la alimentación por parte de la Corte Interamericana ya ha sido incorporado al plexo de derechos justiciables y de acceso directo vía denuncia de violación de un derecho autónomo a través de la sentencia de Loca Hanat versus Argentina, este derecho no puede entenderse de manera aislada. La seguridad a la alimentación debe estar articulado indefectiblemente con todos los otros derechos, como son el agua, acceso, vías de acceso y condiciones y calidad de vida. Por último, para la región no puede quedar exento de un análisis el estado de situación de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales. América Latina es particularmente sensible por su vulnerabilidad a las perturbaciones externas, su dependencia a los mercados externos, sus altos niveles de endeudamiento, el acceso limitado al financiamiento le hacen sumamente frágil.
teniendo en cuenta la crisis que atravesamos, ya ha sido una demanda generalizada el demandar que los acreedores internacionales modifiquen o morigeren sus presiones y se trate de buscar, si no, renegociaciones más amigables con la realidad actual. Inclusive hay voces que comienzan a demandar procesos de renegociación y de cancelación de la deuda. Este es el contexto no solo que se genera a partir de la pandemia, sino que ya venía viviendo la región y que se exponenciará negativamente en los próximos años. En el marco de este contexto, entonces, la Corte Interamericana tiene que resaltar y destacar que ha realizado su trabajo jurisprudencial, la generación de precedentes que van a constituir en el mediano plazo una vía de acceso y un puente, una luz de esperanza para las decenas, cientos y miles de personas que ven afectados, ya no en abstracto su derecho de acceso a la salud, sino que efectivamente en la pandemia demostró de manera descarnada cómo los sistemas de salud, la atención al público, los insumos eran y son, si no existen, de pésima calidad o inclusive utilizados en provecho de actos de corrupción. En este contexto, la Corte ha proveído al sistema interamericano y al Jus Comunis Internacional de dos sentencias importantes a las cuales me voy a referir básicamente, que otorgan tanto un aporte a la hermenéutica jurídica, al Jus Comunis Internacional, como dan instrumentos a la ciudadanía para que pueda ser efectivo su acceso al uso y goce de los derechos en general, pero particularmente el derecho a la salud. En estos casos de Cuscul-Pirabal versus Guatemala y el caso Poblete Vilches versus Chile, la Corte estableció, a la vez que reconoció el derecho a la salud como un derecho autónomo, justiciable y de demanda directa, estableció cuáles deberían ser los mínimos estándares que deben cumplirse para que la ciudadanía pueda acceder a una demanda judicial si es que no se los cumple. ¿Cuáles fueron estos estándares? Se establecieron los estándares de calidad, accesibilidad, disponibilidad y aceptabilidad. En la calidad se recordaba que se debe contar con la infraestructura adecuada y necesaria para satisfacer las necesidades básicas y urgentes de la población. Esto incluye cualquier tipo de herramienta o soporte vital, recurso humano calificado, etc. La accesibilidad, los establecimientos, bienes y servicios de emergencia de salud deben ser accesibles a todas las personas. La disponibilidad, se debe contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas integrales de salud. La aceptabilidad, se establece que los establecimientos y servicios de salud deberán respetar la ética médica y los criterios culturalmente apropiados, incluyendo una necesaria perspectiva de género, así como el respeto a las condiciones del ciclo de vida de los pacientes. En el caso Poblete Vilches contra Chile, la Corte Interamericana estableció algunos elementos para precisar las obligaciones del Estado respecto de las personas adultas. El tribunal fue enfático en señalar que está prohibida la discriminación por la edad cuando se trata de personas adultas mayores. Sobre los mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud públicas y privadas, la Corte fijó que la atribución de responsabilidad puede surgir por la omisión en el cumplimiento del deber de supervisar la prestación del servicio para proteger el bien respectivo. Y se dijo que una eventual atención médica en instituciones sin la debida habilitación, sin estar aptas en su infraestructura o en su higiene para brindar prestaciones médicas o por profesionales que no cuenten con la debida calificación, podría conllevar una incidencia trascendental en los derechos a la vida o a la integridad del paciente. De esta manera se estableció que la obligación de supervisión y fiscalización se debe actualizar de manera constante por parte del Estado, tanto actores públicos como privados. En esta sentencia fue de manera relevante y que tiene mucha y directa relación con lo que hemos visto en el transcurso de la pandemia, la inminente y grave violación al derecho a la salud por la falta de provisión
de tratamiento intensivo que se requiere en las unidades de cuidados intensivos o denominadas UCI, por la falta de disponibilidad de camas, falta de asistencia, falta de respiradores mecánicos, así como por la omisión de dispensar al paciente el traslado a otros centros de médicos alternativos. Esta es el aporte que ha hecho la Corte a la región y al sistema jurídico interamericano y global para que las personas y ciudadanos puedan hacer uso de este instrumental. Tal como lo ha señalado la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la batalla contra esta pandemia no se puede ganar si los gobiernos se niegan a reconocer las desigualdades flagrantes que el virus está sacando a flote. Entonces, desde la perspectiva de los derechos humanos, debemos reafirmar que el principio de no discriminación incluye una obligación positiva: crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos o que se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados. Para concluir, debo señalar que es condición transversal de los estados garantizar un trato igualitario a todas las personas y que adopte medidas positivas respecto de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad o riesgo. En el contexto de esta pandemia, esto incluye, por un lado, las vulnerabilidades que generalmente ya son conocidas como morbilidades del COVID, sobrepeso, diabetes, edad, mientras por el otro lado está la necesidad de protección a grupos históricamente discriminados, como personas de bajos recursos, de situación de calle, personas privadas de la libertad, adultos mayores, mujeres, personas indígenas, grupos LGBTIQ, entre otros. No podemos dejar de destacar que en la región, por supuesto, uno de los grupos más vulnerables son las personas migrantes. En este caso, nuestra presidenta, Elizabeth Odio, adoptó el 26 de mayo del 2020 unas medidas urgentes, un mecanismo sui generis importante en el caso Vélez-Lor versus Panamá, con el fin de proteger la vida de las personas detenidas en 2 centros de atención migratoria. Justamente, luego de esta conferencia, tenemos la audiencia pública virtual en la que recibiremos por parte del Estado la información de respuestas de actuación de parte del Estado de Panamá ante una medida urgente dictada por la presidencia de la Corte. Una crisis sin precedentes requiere respuestas sin precedentes. Hemos sido testigos a través de los medios tradicionales y redes sociales de imágenes que solo las veíamos en documentales o películas de guerras mundiales o conflictos locales. Cientos, miles de muertos en calles y plazas, fosas comunes, tumbas y cruces, y la gente clamando por atención médica, oxígeno, medicinas, en definitiva, demandando atención y protección. No podemos ni debemos olvidar estas terribles imágenes, puesto que estas nos convocan a repensarnos, nos obligan a reinventarnos y ser altamente imaginativos. Como órganos de protección internacional, estamos en un momento oportuno, dentro del diálogo intercortes, para compartir nuestros logros y desafíos en la actualización y revisión de nuestros medios de interpretación, de hermenéutica ontológica, para dar cara a los graves desafíos que nos ha presentado la emergencia sanitaria del COVID, para contribuir de manera sustantiva a un enfoque expansivo, evolutivo, garantista y conglobado de los derechos de las personas y de la naturaleza. Es un momento, a no dudarlo, oportuno para revisar y optimizar la normativa y procedimientos de atención y resolución de casos, para que las respuestas que brindemos desde los foros judiciales de protección garanticen un acceso directo y eficaz a las víctimas, para proteger y aportar con sentencias y dictámenes oportunos, declarando las violaciones y delitos internacionales, disponiendo su reparación integral, la no repetición e impidiendo la impunidad de los perpetradores por acciones u omisiones. En tiempo presente, hoy, ahora, no para después de un lustro, después de 10 o 15 años. Siempre debemos actuar en favor de las personas humanas y la naturaleza como el centro de atención del jus communis de los derechos humanos.
Muchas gracias. Con esto terminan las presentaciones de los jueces y si me permiten me voy a tomar 10 minutos para hacer una síntesis de los temas más destacados que se han presentado. El diálogo entre las cortes comenzó refiriéndose a cómo los derechos humanos emergieron de una crisis. La presidenta Odio Benito se refirió a cómo después de la Segunda Guerra Mundial surgieron los derechos humanos como una luz de esperanza para presentes y futuras generaciones. La crisis también fue puesta de manifiesto por la jueza Cyberford. Se habló de la crisis sanitaria pública y el presidente Oré también dijo que es una crisis que amenaza el bienestar de las naciones. Y como dijo el juez Pazmiño, las crisis tienen distintos impactos según donde se sientan, acometan. Aquí el principal tema y preocupación para los gobiernos y las cortes en este diálogo es cómo mejorar, robustecer el derecho a la salud mientras se respetan todos los demás derechos humanos que nos asisten. Debemos tener en cuenta las disposiciones de las convenciones y convenios que tienen que ver con la derogación de los tratados de derechos humanos durante emergencias, que ha sido el caso en la mayoría de los estados latinoamericanos de conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana. Y como dijo la jueza Cyberford, solamente 10 de los 47 estados miembros, de los 27 estados miembros del Consejo de Europa decidieron hacerlo y de los países africanos también no han sido todos. En el sistema africano no hay disposición no se prevé la derogación, pero sí habló de los 4 principios presentados por el presidente hispano. En primer lugar, la proporcionalidad entre el interés del público y la autonomía del individuo. En segundo lugar, la legalidad y el Estado de Derecho, de manera que las medidas adoptadas por los gobiernos deben ser accesibles y predecibles y no dar demasiada discrecionalidad al Ejecutivo en el gobierno. Y número 4, que las leyes de emergencia deben adaptarse a las exigencias de la situación. Teniendo en cuenta este panorama económico, social, cultural y ambiental, vemos que los derechos correspondientes se han visto bajo presión debido a la nueva perspectiva aportada por la pandemia. Además, se siente la presión por parte de la cooperación internacional para superar esta situación y el abordaje multilateral. Yo creo que este diálogo demuestra claramente la importancia del derecho, de los derechos humanos a nivel internacional en nuestra vida como ciudadanos privados y lo importante que es que los 3 tribunales de derechos humanos cooperen en sus esfuerzos y que al fin y al cabo sus abordajes sean todos compartidos. Los 3 tribunales han hablado de la necesidad de protección especial a grupos especialmente afectados como las mujeres, LGBT+, privados de libertad. Y en los 3 continentes podemos decir que ha habido por lo menos un incremento en la violencia de género y el abuso a menores. También debo decir que es importante que las mujeres participen en la toma de decisiones y a veces las cosas no salen bien porque nosotras no participamos en la toma de decisiones. Yo creo que la forma en que las 3 cortes se han reunido en este evento nos tranquiliza en el sentido de que se ha avanzado mucho en el terreno de los derechos humanos y lo bien que estamos desde el punto de vista de los derechos humanos y en la posición sólida en que nos encuentra la
pandemia, pero claro, esto es un trabajo en curso y no podemos bajar la guardia. Quisiera agradecerles a las 3 cortes por su confianza para moderar esta reunión, este conversatorio que ha sido un privilegio, y también quisiera decir que las presentaciones de este evento se van a publicar en inglés, francés y castellano para que todos tengan la posibilidad de verlas en el idioma de su preferencia. Muchas gracias a los participantes, a los 3 presidentes, a los 4 jueces que se encuentran con nosotros hoy, y muchas gracias a todos por esta presentación. Muchas gracias y hasta la próxima.